Ya tienen su guía en la mano. Aquí vamos a hablar de transformaciones isométricas en el plano cartesiano. ¿Ya? Cuando hablamos de plano cartesiano, vamos a hablar de dos rectas que se intersectan en un punto de origen llamado punto cero o punto de origen, ahí. Y hacia la derecha y hacia arriba representan números positivos y hacia abajo y hacia la izquierda números negativos. ¿Ya? Todas estas deben ser equidistantes cuando hablemos de plano cartesiano. ¿Ya? El que está horizontal, la línea horizontal se llama el eje de las abscisas o X, y el vertical es el eje de las ordenadas o la Y o Y. ¿Ya? Entonces en la primera parte dice que representa los siguientes puntos en el plano cartesiano. ¿Cuáles son los puntos? El punto A, menos 5, 6, B, menos 1, menos 2, el C, 6, menos 3, el D, 7,5 y el E, 2,0. ¿Qué significa un par ordenado? Por ejemplo, el A, que es menos 5,6, implica que el punto, el primer numerito representa al eje X y el segundo numerito representa al eje Y. ¿Estamos? Entonces, cuando me dicen que represente en el plano cartesiano el menos 5, 6, me dice que si es a la izquierda, o sea, si es negativo, me voy a ir hacia la izquierda 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Desde el punto 0, desde el punto de origen. Tengo aquí el punto X. Entonces, tiro hacia arriba el punto menos 5. Y después el eje Y es el 6. Como es positivo, va hacia arriba. Aquí. Entonces, la intersección entre ambos puntos, ese punto se llama... Profesor, ¿por qué va para arriba? A. Porque el 6, el eje de las Y es positivo. Entonces eso me indica que en el plano cartesiano los que están hacia arriba son positivos. El primer numerito representa los números que están en la eje X. Si son a la derecha del 0 son positivos, si son a la izquierda del 0 son negativos. Aquí, como es negativo, el eje X me voy hacia la izquierda. Ya. Y en el eje Y son los que están en vertical. Como es positivo, me voy hacia arriba. La intersección de eso es el punto A. Y así se representa. ¿Ya? Aquí hablamos de dos dimensiones. Por eso está en dos ejes. ¿Ya? Después dice el punto B. Bueno, el punto B es menos 1, menos 2. Menos 1 es del eje X, entonces me voy hacia la izquierda. Este punto, ¿cierto? Y el menos 2 está en el eje Y, entonces me voy hacia abajo. Y el cruce está ahí. Ese es el punto B. ¿Sí? Sí. Punto B. Después el C. 6, positivo. Aquí me falta un puntito. 6 positivo en el eje X, entonces me voy hacia la derecha. Aquí está el 6. Y menos 3, como es negativo, va hacia abajo. Entonces la intersección aquí va por aquí. Ese punto sería el punto C. En el D, lo mismo. 7 hacia la derecha. 7. Y 5 hacia abajo, hacia arriba. Hacia arriba. Arriba porque es positivo. 5. Ahí. Ese sería el punto D. Eso ¿Vamos? sería todo lo que se hace.
En esto, claro, porque lo que te dice que es representar los puntos en el plano cartesiano. Estos son los puntos. Entonces tú haces la intersección. Ya. Y el último es 2, 0. Aquí siempre A la derecha. a la derecha son 2, 1, 2. Y dice 0. Queda ahí. Ah, pero si está ahí mismo, pues entonces el punto no sube ni baja, Se queda ahí. queda sobre el eje X. ¿Sí? Y si, por ejemplo, hago otro que sea F0, 0, 4. Bueno, el 0 en el X no va hacia la derecha ni la izquierda, pero sí en 4 hacia arriba, 1, 2, 3, 4. Ese sería un nuevo punto F. Ya vamos por la 2. Aquí dice, identifica los vértices de las siguientes figuras. Vamos a hacer la figura 1. 5, 3, 2, 4. Ahí está la figura 1. Y es... ¿Qué es eso? Tiene la... Ah, que tú no tenés la guía. No. Debiste decirle, ¿Cómo? debiste decirle que no eran las guías, que esas ya las tenías, que es la guía 6. Yo le digo. Por último me hubieran llamado. La tendré que buscar otro día. Sí. Ya, mira. Esa es la figura 1. Y dice, identifica los vértices de la siguiente figura. El vértice es el punto, cada punto que tiene la figura. Ahí hay 5. Hay 5 puntos. Entonces tú dices que la figura A, B, C, D, porque tiene A, B, C, D, E. Esa es la figura. Sí. El punto A es... Aquí tienes que identificar los puntitos hacia arriba. Identifica los puntos hacia arriba. Por ejemplo, el punto A visualmente está así. Entonces, el punto A en el X se corre 2 veces hacia la derecha y hacia arriba 4. Ese es el punto A. O sea, 2,4. El vértice B está 1 hacia la derecha y 2 hacia abajo, entonces hacia abajo es negativo, menos 2. ¿Ya? ¿Y usted cómo sabe esto? Ah, perdón, es menos 1. ¿Ah? ¿Cómo sé? ¿Usted sabe esto? Porque aquí, mira, aquí está el punto. Entonces bajo aquí, está el 1 y cruzo acá, menos 1. Entonces el punto es menos 1, menos 1. Ya. ¿Ya? Ahora sí. Sí. El punto C, este punto, hacia la derecha está en 7 y hacia arriba está 1. Entonces el punto C es 7,1. ¿Ya? Sí. 7 comas. Y el punto D, aquí igual está hacia arriba el 7, Positivo. o sea, hacia la derecha 7 y hacia arriba 6. También es positivo ahí. Y el punto E, que está hacia la derecha, sería 5, hacia arriba está en el 3, 5,3. Nuestra figura es, la figura 2, está por aquí. Menos 6 con 4. Está por ahí la otra figura. Ahí. Y menos 1. Y está como por aquí en medio. Por ahí.
Así es la otra figura. Eymar y Segundo tienen la, ¿cómo se llama? Tienen la guía, así que no habría problema. Ahí, ¿cierto? Y este tiene F. Siempre son, los vértices están demostrados por letras mayúsculas y que son seguidas. F, G, H. Acá era A, B, C, D, E. Esta es la figura 1 y esta es la figura 2. Entonces en la figura 2 tengo el F que va a estar hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces como está hacia la izquierda, el punto es menos 6. Y hacia arriba, el punto es por aquí, 4. El vértice G está hacia abajo. Perdón, hacia la izquierda primero, entonces menos 6. Y está hacia abajo, sería por ahí, menos 2. Y el punto H está hacia la izquierda, menos 1, y hacia arriba, esto está 2,5, más o menos. Cuando hay un 2,5, puedo representarlo como 5 medios, pero al medio, en vez de colocar aquí, o como decimal, aquí está como decimal, 2,5, pero en vez de poner coma aquí, debo poner punto y coma. Ya, esta es la figura 3 y aquí está por I, J, K, L. Esta es la figura 3 y los vértices son I, J, K y L. ¿Ya? Listo. El I es 9 hacia la derecha y hacia arriba 3, 9,3. Y 9,3. ¿Ya? La J hacia la derecha tiene 7 y está hacia abajo, entonces negativo menos 3. J y JK. El K está en menos 2 porque está hacia abajo, perdón, aquí está. El K es menos 2 y el L sí está hacia arriba, que es 3. Entonces los vértices, cuando me dan, si estos lados me los dan así, una los vértices en un plano cartesiano, yo debo identificar los puntos y después unirlos con líneas. Y ahí tengo una figura. Profe, una pregunta, ¿cuál era la L? Que no. 12,3. Este punto. La L. Sí. 12 hacia la derecha, 3 hacia arriba. Y el acá es 12, menos 2. Menos 2. 12 hacia la derecha, menos 2 hacia abajo. Y el otro es 3. Está por ahí. 3. El otro ahí. Por ahí. El otro debe ser 3. 3 menos 4. Ahí. Ahí está el otro punto. Aquí hablamos de puntos o vértices. Yeah. Y ahí las letras que tiene son M, N, O, P. Entonces el M, Es otro vértice. claro, son 4 vértices que forman la figura 4. Entonces el M viene a ser hacia la izquierda, a menos 3, y hacia abajo, menos 2. El N está hacia la derecha, 3, y hacia abajo, menos 2. El O
está hacia la derecha, 3, y hacia abajo, menos 4. Y el P está hacia la izquierda, menos 3, y hacia abajo, menos 4. La idea es que cuando yo estoy identificando los vértices acá, pero también puede ser al revés el ejercicio. Me pueden dar los puntos o los vértices y de aquí traspasarlo al plano cartesiano y después unir las figuras. O sea, que nos dan los números y hacer eso. Claro. Ya. Aquí cuando tengo 3 puntos, 3 vértices, y se unen, ya sé que es un cuadrado, o sea, un triángulo. Tiene 3 ahí. Aquí hay 4 puntos, esto va a ser un cuadrilátero. ¿Qué es un cuadrilátero? 4 lados. Ahí. Ya. Aquí un polígono de varios lados. 5. 5. Lo que pasa es que así con los puntos no puedo identificar qué figura es. Porque, por ejemplo, esta figura 3 tiene 4 vértices. Puede ser un cuadrado como... Un rectángulo o la figura que se dio acá. Un trapecio, ¿Y cómo etc. sabemos eso? Hasta que lo hagas. Po. Hay otra forma que es calculando los grados, los vértices o como vectores. También eso se puede hacer. Aquí entramos a otro concepto, un concepto de vector. Cuando hablamos de vectores, vamos a hablar de una entidad matemática que se representa por un conjunto ordenado de números. Ordenado porque es un par ordenado. Un par ordenado hablamos de 2 puntos, ¿ya? O sea, De la X 4. y de la Y, 2,4 por ejemplo. En este caso, representa al vector U. ¿Y cómo sé que es un vector? Porque la U, ¿es una U? Sí, una U. Tiene arriba una flechita. Eso representa un vector. Así. Eso representa un vector. Que dice que vale ¿Eso qué es una U? una U. Ahí. O sea, eso vale 6,5. Sí, el vector U que está aquí, mira. Está aquí, dice que parte de aquí, del 1,1 al 6,5. 6,5. Está por aquí. Aquí hablamos de vectores. Y el vector se representa como una flecha. ¿Ya? Ese es el vector U, según la guía. ¿Estamos? Ya. Entonces, ¿cuál es el componente de este vector? El componente se calcula en base a dónde está la flechita. ¿Es positivo? Es positivo, ¿por qué? Porque Va subiendo. va hacia la derecha y hacia arriba. En el eje X va hacia la derecha y en el eje Y va hacia arriba, positivo, los dos lados. Si uno de estos, si el X es negativo, significa que va hacia la izquierda, y si el Y es negativo, va hacia abajo. ¿Ya? Ahora, el punto de origen ahí está en 1, 1. Entonces lo que tengo que hacer aquí es restarlo. Tal cual así. Entonces digo, 6 menos 1, 5. Casi. Y 5 menos 1, 4. Entonces el componente del vector U es 5,4. Aquí está. Este es otro vector. Ese es una V. El vector V va a ser igual. Aquí, te fijas que la dirección está hacia la izquierda, entonces el primero es menos 5 y acá está en 0. Acá es su origen. O sea, perdón, hacia arriba, aquí, está en 2. Menos 5, 2. Menos, el origen está en el punto 0.
Porque hacia arriba, mira. 1, 2, 3, 4, 5 a la izquierda y 2 hacia arriba. Ahí llega la flechita. Ya. Entonces aquí la dirección cambió, la dirección es a la izquierda. Y se hace la resta. Menos 5 menos 0, menos 5. 2 menos 0, 2. El componente del vector B o V es menos 5, 2. Menos 5,2. Está así. Ese es el W. 10 menos 10 menos coma. Menos parte del menos 10, 1, hasta el menos 4. menos 6, menos 4. Sí. ¿Ya? Entonces, aquí tengo, ¿dónde llega este? Al menos 6, menos 4, que es este, porque ahí va la dirección. Así está en la gráfica, en el plano cartesiano. Le resto el origen, que sería menos 10, menos 1. O sea, menos 10, 1. Eso fue 1. Aquí el resto sería 4, porque menos 6 más 10 te queda 4 positivo. Y menos 4 menos 1 te queda menos 5 negativo. Ese sería el complemento. Parte de aquí hasta aquí. Esa es una paralela ahí. W es en la B. Ahí. Entonces el vector B es igual. Termina aquí en 3, menos 3. 3, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. Sí. 3 con menos. Y aquí está menos 3, menos 3. Entonces aquí tenemos 3 más 3, 6, menos 3 más 3, 0. Ese sería el componente. Y el otro está ahí. Este le voy a colocar A. Me equivoqué, parece. El A sería igual a 5 menos 2, que es donde está la flechita, menos 7, coma 3, más o menos. 7,3. Sí. Entonces el componente es 5 menos 7, menos 2 menos 3, menos 5. Observemos las siguientes imágenes y los diferentes tipos de transformaciones isométricas en el plano cartesiano. Aquí habla de traslación. A ver, traslación, ¿han escuchado el término traslación? ¿Y se traslada? Correcto. Exacto. Por ejemplo, la Tierra hablan de que tiene dos movimientos, uno de rotación porque gira en su propio eje y de traslación porque se traslada. ¿Ya? Entonces aquí hablamos de traslaciones. ¿De qué hablamos? De traslado de figuras o traslado de puntos o traslado de vectores. Entonces hay una figura, hay un vector aquí primero que está en menos 10 con 1, parte desde aquí hasta menos 5 con 4, menos 5 con 4, hasta aquí. Ahí estamos hablando del vector U. ¿Ya? Vector U. Vector U. Y tiene una figura abajo. Entonces la figura está así. Menos 7, 1. Menos 7, 1. Hasta acá. Ahí.
Después menos 5, menos 3, por aquí. Menos 5. Menos 5, menos 3, ahí está el puntito. Después menos 2, menos 3, ahí está el otro punto. Menos 2, menos 3. Menos 2, menos 3, sí. Ya. Después parte de aquí del menos 4 hacia arriba hasta el 3, hasta por aquí. Ahí. Es un barco. Menos 2, 0. Efectivamente, pequeño saltamonte. Ahí está. Ahí está. Entonces, esta es la forma aquí. A, B, C, D, es el punto E, F, G y H. Ahí están los puntos. Entonces, esta le llama figura 1. El plano muestra esta otra figura también. Hagamos cuenta que paso por el 2, ahí. Ahí. Me falta el punto ahí, 3, 3. Aquí. Muestra esta otra figura. Esta sería la figura 2. Y este tiene... O sea, es bueno observar. Pero aquí está demostrando que se puede trasladar de aquí hacia allá. La misma figura. Pero ¿cuánto tengo que trasladar? Eso lo vamos a ver. Y aquí este punto, como son iguales, como tiene un A', así se llama. Ese es el punto B, tiene un reflejo o imagen que es el B'. Aquí sería C', D', E', F', G' y el punto H', puras primas. ¿Estamos? Entonces, claro, yo debo trasladar en el plano cartesiano esta figura acá. Pero ¿cómo lo traslado? Lo traslado de acuerdo al vector que me están dando de referencia. Entonces, el vector U tiene como componentes, el 5 está como menos 5, 4. Le resto el origen, que es menos 10, 1. Estamos bien. Entonces ya hago la resta. C menos 5 menos 10 sería... ¿Cómo dijo? Ya va. Menos 5, menos 10. Estamos lentos. 5 positivo. Y el 4 menos 1, 3. ¿Ya? Entonces aquí me está diciendo que el vector, me dice, con respecto a esto se va a mover 5 hacia la derecha y 3 hacia arriba. Entonces, cada punto lo voy a mover 5 puntos a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5 y 3 hacia arriba, 1, 2, 3. Ahí dibujo el punto. El punto B, 1, 2, 3, 4, 5 a la derecha, 1, 2, 3 hacia arriba. Ahí queda el punto B. El punto C, 1, 2, 3, 4, 5 a la derecha, 1, 2, 3 hacia arriba. El punto D, 1, 2, 3, 4, 5 a la derecha, 1, 2, 3 hacia arriba. Y así cada punto, y así hago lo que se llama una traslación de la figura, pero para que quede igual, ¿cuánto lo voy a trasladar? Lo que me indique el vector, el componente del vector.
Si tenemos aquí de la figura 1, de la figura 1, yo me voy a referir como A, B, C, D, E, F, G, H. Hasta H son. Entonces el punto A está en... Vamos rapidito, a ver. Díganme. ¿Cuál es el punto del A? ¿Ah? No veo. Espere. Hacia la izquierda y hacia abajo. Sería negativo. Menos 7 y menos 3. Menos 1. Baja 1 solo. Sí. ¿Ya? El B está hacia la izquierda y hacia abajo. Calmo. A ver, serían menos 3 Menos 5 hacia la izquierda y hacia abajo. y menos 3. Menos 3. Ahí estamos. El C está aquí. 1, 2 hacia la izquierda. Sería menos 2. Ya menos 2. Y hacia abajo, menos 3. ¿Sí? El D es ese. ¿Cuál es este? ¿Está en positivo 1 o no? Ahí los pillé. No, negativo. No, los pillé. En el eje X se mueve, No. entonces queda No se 0. 1 a 0. Porque se está moviendo hacia arriba hacia abajo. En este caso hacia abajo se mueve un punto. 0 como 1. La E. No la veo. La E viene a ser S. Hacia la izquierda son Serían 4. menos 4 y hacia abajo 1. 2. 1, 1. 1. El F es el que está acá arriba, pero está hacia la izquierda también. Sería un número negativo, menos 4. Menos 4. Y hacia arriba 3. Porque está es positivo. El positivo está sobre el eje X. ¿Viste? El G sería hacia la izquierda 2 puntos, menos 2. ¿Y en el I cuánto es? Yo no veo bien. Ahí está. Luz. ¿Cuánto se mueve hacia arriba, hacia abajo? 1. ¿Seguro? No, ya. 0, porque no está ni hacia arriba ni hacia abajo, pues está ahí mismo. Sí. Ya la Ya. dejé. Y el H hacia la izquierda está menos 4. Y hacia arriba y hacia abajo está Calma. menos hacia arriba, este es el H. 0. 0, bien, porque está en el eje X. Veamos aquí la figura 2. Aquí cambian los nombres. A', A, B', C, D, E, F, G y H'. Aquí hay dos formas de calcular A'. O sea, una es mirando, porque A' está aquí. Hacia la izquierda está menos 2 y hacia arriba está 2. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, pero esa es una forma. Si yo tomo el punto A, que es igual a 7,1, o sea, menos 7 menos 1, y le sumo el vector, Ya va, ¿qué estás haciendo? si tomo el punto A, Ya. menos 7 menos 1, y le sumo el componente del vector que calculamos delante, el U, Serían 2, menos 2, coma 3. no, menos 1, menos 2, 2. que es lo mismo acá. Que el 7 era negativo. Exacto. 2
Entonces hay dos formas de calcularlo. O sea, uno lo calculo sumándole el vector y lo otro mirando acá. El punto B, ¿dónde está? En el origen. El origen es el 0. punto 0, que es 0, 0. Veamos si es cierto acá. Pues mira, B vale menos 5, menos 3. Y el vector vale 5, 3. Menos 5 más 5, 0. Menos 3 más 3, 0. ¿Ven? ¿Y por qué es el menos 5, menos 3? Porque ese es el punto del B. Po. Ya vamos por el C. Sumemos aquí, po. Menos 2 más 5. Serían 3. 3. Y menos 3 más 3. 0. 0. Ese es el punto. A ver. 3, 0. Ahí está. Sí, es. Y en el D. 0 más 5. 5. Menos 1 más 3. 2. 2. Así es más fácil que estarlo viendo acá, ¿viste? Menos 5 más, o sea, menos 5 menos 4, 1. Menos 4, 1. 1, ¿cierto? Sí. Ah, no, perdón. Ah, sí, pues este es L, está bien. 1. Y 3 menos 1, 2. 2. Veamos L, ahí está. 1, 2, ¿viste? Sí. F, menos 4 más 5, 1. 3 más 3, 6. 6. 1, 6. Ahí está el punto. G, menos 2 más 5, 3. 3. Y 0 más 3, 3. Veamos aquí. 3, 3. El H, menos 4 más 5, 1. 1. Y 0 más 3, 3. 3. 1, 3. Ahí está. Entonces tienes dos formas ya. O lo verificas en el plano o sumas el componente del vector. Sumando el vértice de la figura inicial con el vector se obtiene la imagen de la figura. Es decir, sumando lo mismo que está acá, el vértice de la figura inicial con el vector, ¿qué me da? La imagen de la figura o el punto trasladado. Ahora bien, ¿qué pasa si me dan el vector? También puedo hacer así. El vector va a ser igual a la imagen menos el punto inicial. Observa las siguientes reflexiones en el plano cartesiano. Ya aparece este punto, esta figura así. Ahí. Y este está como A, ese B y ese C. Y aparece una imagen o reflejo que sería así. 1, 2, 1, 2. Uno aquí, otro aquí y otro aquí. 6. Ya, estos están unidos. Esta sería la imagen de A, este sería la imagen de B y este sería la imagen de C. ¿Ya? Entonces, dice, escribe los vértices del triángulo ABC. ¿Cuál es el triángulo ABC? Este, ¿cierto? Entonces me piden escribir los vértices. ¿Cuál es el vértice A? 2 a la derecha, 4 hacia arriba. B tiene 2 a la derecha, 1 hacia arriba.
y C tiene 6 a la derecha, 1 hacia arriba. Y después dice, escribe los vértices del triángulo imagen ABC. Entonces, para saber qué es imagen, lleva prima ahí. El primero sería menos 2, 4, 2 a la izquierda, 4 hacia arriba. B' sería 2 a la izquierda, 1 hacia arriba. Y C' sería menos 5, 1. La pregunta es, ¿cuál o cuáles son las diferencias o semejanzas entre los vértices? Bueno, las coordenadas de los vértices son iguales. ¿Se fijan? Las coordenadas son iguales. Lo único que cambia, perdón, este era 5. Lo que cambia es que el eje X del rojo es negativo. Es lo único que cambia, que el eje X es negativo de la imagen. De la imagen. ¿Sí? Entonces eso es lo único. La semejanza es que todos tienen la misma abscisa, o sea, la misma ordenada, o la misma Y, pero cambia el signo de las abscisas, que es la X. Este tiene la siguiente figura. Y acá tenemos otra figura, un triángulo ABC con su imagen que sería A', B' y C'. Esta viene a ser la imagen, ¿cierto? Y por eso se denota con él la comita. Ese es eso. De hecho está invertida, ahí uno nota de inmediato que está invertida. Según el cuaderno está así. A, B, C'. Aquí tenemos A, voy a hacerlo aquí. El A está en 2 a la derecha, 1 hacia arriba. El B está 3 a la derecha, 3 hacia arriba. Y el C está 4 a la derecha, 1 hacia arriba. ¿Estamos? Estoy hablando de los vértices. Y la imagen. Ahora la imagen. El A' está 2 a la derecha, Y menos. 1 hacia abajo. O menos 1. El otro está 3 a la derecha y 3 hacia abajo. Y el C' está 4 a la derecha y 1 hacia abajo. Entonces aquí sacamos una reflexión respecto al eje X. Porque ¿qué pasa? Se mantienen los ejes X y lo que está cambiando es el eje Y o Y o Y o de las ordenadas. Dice, observa en el plano cartesiano el triángulo ABC. Sí. Un triángulo doblado, claro. A, B, C. Es el triángulo ABC que tiene una imagen acá, mira. Aquí. 5. 3. Tengo ABC, este es B', C'. Primo, morocho. Bueno, en este caso no se está dando el plano cartesiano, en la guía no se está dando la figura. Pero hay que saber. En este caso no. O sea, mira, deje de dibujarlas y ahí le voy a explicar qué me dice la figura. Ya.
Lo que pasa es que aquí vamos a trabajar con imágenes. Entonces, nos está mostrando en primera instancia esta imagen así. Después, o sea, esta es la original, esta es la ABC. Después nos muestra una rotación, porque que rota la imagen de esta manera, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Después la otra imagen rota y también rota. Son tres imágenes que se muestran como rotación de la imagen original ABC. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos hablando de una rotación, ¿ya? Ahora, ¿cuánto rota esto? ¿Cuánto da vuelta? ¿Cuánto gira? La primera imagen está sin rotar, ningún grado. Pero la segunda imagen, o sea, más bien dicho, este es el original. La primera imagen rota en sentido del reloj 90 grados. 90 grados. Y ahí estamos hablando de un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces, bueno, después respecto a la imagen de acá, no está rotando 90 grados, sino que está 180 grados. 180 grados está dando. A 0 grados, a 90, a 180 y a 270 grados. Entonces a 0 grados tengo el A en la coordenada 5,3, el B en la coordenada 1,1 y el C en la coordenada 5,1. A 90 grados el A' ya sería ese, menos 3,5. El B' sería menos 1,1. El B' sería menos 1, uno a la izquierda y uno hacia arriba, menos 1,1. Y el C' sería menos 1,5. Ahora el A'1 sería menos 5, menos 3. El B'1 sería menos 1, menos 1. Y el C'1 sería menos 5, menos 1. ¿Sí? Y ahora el de 270 sería el A'2. A'2 sería 3 menos 5. El B'2 sería 1 menos 1. Y el C'2 sería 1 menos 5. ¿Qué tienen en común los vértices al realizar las rotaciones? ¿Qué cambia en la rotación de 90 grados? En la rotación de 90 grados cambia, aquí se ponen inversos, ¿sí? ¿Cierto? ¿Está? Claro. Sí, tiene una coma ahí arriba. La A tiene una comita. Y la aquí ahí tiene un 1 y un 2, el otro. Eso es lo que queda. Quedan inversos aquí, ¿viste? Con signo negativo y la Y es positiva. ¿Ya? En la rotación se intercambian las coordenadas. Se intercambian las coordenadas. Y con el signo contrario para la abscisa. ¿Para cuál es la abscisa? Las X. ¿Qué pasa en 90? Se intercambian. Se dan vuelta aquí. Este en vez de 5,3 es 3,5. 1,1, 1,1. 5,1 queda 1,5. Se intercambia. Pero queda con el signo negativo o el signo contrario las abscisas.
Eso ocurre en los 90 grados. A los 180 grados, las coordenadas quedan iguales. Mira, 5,3, 1,1, 5,1. 5,3, 1,1, 5,1. La diferencia es que cambia al signo contrario. Acá son todos positivos, Positivo a negativo. todos negativos. Pero considera que si hubiese aquí uno negativo, aquí sería positivo. Por eso digo, cambia al signo contrario. Eso ocurre en los 180 grados. Y a los 270, que es acá, se intercambian las coordenadas, pero cambia el signo de las ordenadas, de las Y. O sea, el Y se pone negativo. Exacto. En este caso. Sí. Ahora, otra observación, mira. Ya. Mira, cada sector del plano cartesiano se llama cuadrante, ¿ya? Y va contándose como las manecillas del reloj, pero hacia atrás, ¿ves? Al lado contrario de las manecillas del reloj. Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros, si nos dan esta coordenada, menos 1, 1, vamos a saber que como las X están en negativo, el punto está en el segundo cuadrante. Cuando solamente las X están en negativo, el punto está en el segundo cuadrante. Si las Y son negativas, los puntos están en el cuarto cuadrante. Si ambos puntos son positivos, el punto está en el primer cuadrante. Y si ambos puntos son negativos, el punto está en el tercer cuadrante. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Repítalo. Más o menos. Ya vamos a la siguiente. Usted va a repetir esta clase, ¿verdad? Pues tener que repetirla el miércoles. Si esta es una clase VIP, ¿no? La VIP. La VIP. ¿Usted le puso VIP? ¿Ah? Para la buena gente. Para la buena gente. Pero yo pienso que es mejor hacerlo así, o sea, tenemos que no sacar mejor. ¿Cómo no te entendí? ¿Qué? Que entre más rápido uno haga esto mejor. Ah, bueno, sí, pero es que considera que el miércoles la tengo que hacer o sea, el martes, no el miércoles, el martes es en horario de clases. Y lo único bueno es que nosotros no vamos a estar. Ustedes no van a entrar. Pero yo lo voy a tener en lista igual. Ah, profe. ¿Ah? Entonces, y la otra clase para la guía número 7 la podríamos hacer el sábado. El sábado o el domingo, no sé, cuando sea. ¿Mañana? Aquí con los... No, no abuse. No abuse. o- ¿Ah? No abuse. No, pero digo la otra semana. Ah, sí, pues la otra semana puede ser, pues así como el miércoles. El viernes, el sábado, el domingo. Claro, el viernes, ahí vemos. Ahí no. Vamos, quería decir la que viene. Sí, después de esta. El que está a las 6, queda a las 7. Y lo más seguro es que la próxima semana tire para la guía número 8. Sí, porque no, usted la otra semana, o sea, el martes, da la guía número 6. Y hay que esperar hasta el otro martes para que la guía número 7. Claro. Entonces el viernes hacemos las 7 nosotros. Ajá, ¿Sí? a lo VIP. Al VIP. Ok. Ya, sí. Después dice chequeo de la comprensión. Si el punto... Ay, aquí tengo que hacer... Tengo que borrar. Tengo que hacer otro plano, ¿no? Sí. ¿Le saqué foto a esto? Parece que no. ¿Cuál es la foto? No, pero solo
Ah, terminamos hoy día entonces, ¿o no? Sí. Ya dice, si el punto A 2,3 se rota en 90 grados con respecto al origen en el plano cartesiano. Vaya. Ya dice que hay, voy a colocar aquí, el punto A 2,3. ¿Dónde está el 2,3? 2,3, ahí está. Ahí está el punto. Se rota en 90 grados respecto al origen en el plano cartesiano. Respecto al origen aquí, es decir, 90 grados para allá. Luego este nuevo punto se traslada según el vector. Es la C. ¿Ah? Es la C. La C, ya, Ya pero. lo resolví. Menos 3, menos 2. Creo que es la C. ¿Cuáles son las nuevas coordenadas de dicho punto? Cálmala. O sea, mira, lo que hiciste fue respecto de este punto con respecto al vector. Pero dice, No dice la se rota en 90 grados. Te falta el punto. Se coloca al revés. Y el punto X se colocaría negativo. Menos 3, 2, ¿cierto? Ahora, este punto respecto a... Ahora hace el otro. 6 es la primera, la A. Se suma, ¿cierto? Sí. Sí, porque son positivos. Entonces queda Son signos iguales. menos 6, Coma 0. 0. Entonces la alternativa correcta es la A. Aplica las siguientes transformaciones isométricas al punto dado. Reflexión del punto A menos 2, 3. Cuando hablamos de reflexión, ¿qué ocurría? Vamos ¿Qué atrás. es lo que pasa cuando pasa? ¿Esos son 90 grados? No. Recuerda que vimos tres cosas: la traslación, la reflexión y la rotación. La traslación es cuando traslado un punto de uno, o sea, claro. La relación es cuando giran el mismo eje. La reflexión es cuando cambia el eje, el signo del eje Y o el signo del eje X. ¿Ya? ¿Te acuerdas cuando había una figura ahí? Si cambiaba el eje Y, era arriba hacia abajo, y si era el eje X, en forma para allá. Dice, reflexión del punto menos 2,3 a menos 2,3 respecto al eje X. ¿Qué pasa respecto al eje X? Reflexión respecto al eje X es que cambia el eje Y. Cuando es respecto al eje X, se mantiene el X y cambia el Y. ¿Ya? Esto es así. Eso es reflexión respecto al eje X. Entonces la respuesta sería un A' menos 2 menos 3. ¿Ya? Se mantiene el eje X y se cambia el eje Y. Después dice reflexión del punto B6, 4 respecto al eje Y. Queda el eje Y cambia el eje X. Después dice traslación del punto C 1,3. Traslado. Aquí sí hablamos del ejemplo del barquito. 6,7. Según el vector 5,4. Aquí cuando hablo traslación, ¿qué tengo que hacer? Sumar. Entonces a C le sumo el vector y ahí me da 6,7.
Ahora, de rotación. Aquí, cuando hay rotación hablamos de los grados. Que dice rotación en torno al origen. Sí. ¿Ya? En torno al origen. Menos 2,9. En un ángulo de 90 grados. No, mentira. Es 2, menos 9. Del punto 2,9. ¿Qué decíamos en 90 grados? ¿Qué decíamos en 90 grados? Se cambian las coordenadas. Y se pone negativo. Y se pone negativo el Eje. eje X. Muy bien. Yo no está bien, yo. Menos 2, o sea, menos 9,2. Cuando hablamos de la transformación isométrica nos referimos a tres cosas. A la traslación, a la rotación y a la reflexión respecto a X y respecto al eje Y. Identifica la transformación realizada e indica el componente de transformación. O sea, veo la transformación y cuál es el componente. ¿Ya? Si identifico la transformación, si es reflexión, si es traslación o es rotación. ¿Ya? La primera figura es, aquí estamos hablando, traslación. Sí. Este es el ABC y este es la imagen. Esta es la imagen. Con primas. Esta es la imagen, la que tiene las primas es la imagen. Entonces, aquí como la imagen está igual, estoy hablando de traslación. ¿Ya? Solo se coloca el nombre, sí. Sí, pues, esto es traslación. Ya. Y el de abajo es. Pero acuérdense que la traslación... Espere. La traslación tiene una referencia. La traslación tiene como referencia un vector. Entonces hay que ver aquí cuál es el vector. ¿Qué ocurre? Que tengo el A y tengo el A', ¿cierto? Si yo al A le sumo un vector, eso me va a dar A', ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Ya, aquí tengo el A y tengo la A'. Pero también dijimos que si al vector tengo el A' y le resto el A, me va a dar el valor del vector. Entonces tomo aquí un punto de A', voy a tomar el punto 0, el C, que sería 0, menos 3. Y el A menos este. Perdón, dije el A, ¿cierto? El A' es menos 3, 1. 2. 1. 1. Sí. Menos el A, que sería 3, Y 5. 4. Entonces el vector va a ser igual, menos 3, 0. no. Menos 3, eso es igual a Igual a 6. menos 6. Y acá tengo 1 menos 4 es igual a 3. menos 3. Es lo mismo. No es lo mismo, pero es igual. Entonces, esto es de traslación con un vector de componente menos 6, menos 3. Porque efectivamente, digo que hay traslación. Ya, pero ¿cuánto se traslada? Menos 6, menos 3. O sea, a cada punto yo lo traslado 6 puntos hacia la izquierda y 3 puntos hacia abajo. A, B, C. Y este es A', B', C'. ¿Por qué es importante colocar las letras? Porque aquí me doy cuenta de que se invierte. ¿Así ya? Sí, porque... Sí. Perdón. Al ver aquí. Aquí, A, B, C. Ahí sí, por eso me parecía raro, ¿ves?
El B está abajo, se invierte. ¿Cuál es el que no se mueve? ¿Cuál eje no se mueve? El eje X. Pero está cambiando del primer cuadrante al tercero. Entonces aquí estoy hablando de rotación. ¿De cuántos grados? 180. Y aquí es importante colocar respecto al origen. ¿Ya? ¿Por qué respecto al origen? Que eso no lo mencionamos delante. Porque del origen acá es la misma distancia. ¿Se fijan? Entonces es importante que yo coloque que existe una rotación en 180 grados respecto al origen. Porque yo puedo después hacer una rotación aquí, pero ya la rotación no sería respecto al origen, sino que sería respecto al punto 8,5. ¿Me expliqué? Ya. Entonces por eso es importante colocar que aquí es una rotación de 180 grados respecto al origen. Así es, ese. Ahí va así. Derechito. A', B', C', E' y muchas primas. Esto es de aquí para allá. Entonces viene a ser reflexión respecto al eje Y. Identifica las coordenadas de los vértices de las siguientes figuras luego de aplicar la transformación isométrica dada. Ya. Y aquí dice un triángulo de vértices. A menos 1,1, B 2,1 y C 8, menos 3. Es un triángulo. Y se traslada según el vector W, 2, menos 1. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, dice, identifica las coordenadas, no te dice, dibuja, ¿ya? Entonces tengo que hacer A', sumo nomás. Menos 1 más 2. Uno, coma, 1 menos 1. 0. B'. 2 menos 2. 0. Perdón. Aquí hay que sumar, perdón. 2 más 2. 4. 1 más menos 1. 0. Ahí es 0. Y C'. 8 más 2. 10. Y menos 3 más menos 1. Menos 4. Muy bien. Es el A, el B. Cuadrilátero, o sea, cuatro lados de vértices D, 1,3, E, 4,2, F, 0,6, G, 2,5. Se rota en un ángulo de 270 grados. ¿Qué hay que hacer en 270 grados? En 270 grados, hablamos del cuarto cuadrante, se invierte y se cambia el signo a la Y. Se cambia el signo al Y. El E' se invierte y se cambia el signo al eje Y. Se invierte y se cambia el signo al eje Y. ¿Qué signo lleva el 0?
No hay signo, no hay signo. No hay signo, no hay signo. No, se queda ahí. Y en G Es 0,0. se invierte y se cambia el signo al eje Y. Ahí está. El último dice triángulo con vértices H 3,2 y 9,2, J 4,7. Y dice es reflejado, por eso habla de reflexión, al eje X. Se mantiene el eje X y se cambia el signo al eje Y. El triángulo ABC de vértices A menos 4, 1, B menos 2,1 y C menos 2,4. Dice, representa en el plano cartesiano. Por lo tanto, aquí, ¿qué hay que hacer? Dibujar en el plano cartesiano. Menos 4,1. 4 a la izquierda, 1 hacia arriba. Menos 2,1. 2 a la izquierda, 1 hacia arriba. ¿Sí? Menos 2, 4. 2 a la izquierda, 4 hacia arriba. Una regla. Ya, eso que está más difícil. ¿Ya? Ya está la diferencia. Y aquí es, ¿vale? Este es el A, Ya. este es el B y este es el C. Dice, aplica una reflexión respecto al eje Y. Reflexión, hacia acá. ¿Qué significa la reflexión respecto al eje Y? Se mantiene... Hace lo mismo que lo volteó. No. Sí. Respecto al eje Y. Bueno. Que volteado pensé que era así. Aquí, hacia acá. De lado. 1, 2, aquí. Hay que como copiarlo. 1, 1, 2 acá. Hay que copiarlo, pero como cuando uno coloca un espejo aquí. En sí se voltearía la imagen. Ya, entonces, eso era. Ah, bien. Entonces, esta es esa es la A, sería A', 4. Recuerden, la reflexión se mantiene el eje Y, y el eje X se cambia el signo. ¿Viste? 4, 1, 2, 1 y 2, 4. La letra B. Aplica la traslación según el vector Z, 1,-6 a la figura inicial. Ya, a la figura inicial, a esta. Entonces, ¿cuál sería la traslación? Suma, ¿no? A, 2, 2, ahí, se suma. Menos 4 más 1, 3, menos 3, menos 3. 1 menos 6, menos 5. menos 5. El B sería menos 2 más 1, Menos 1. 1 menos 6, Menos 5. menos 2 más 1, Menos 2. ya, dibujemos acá. Menos 3, menos 3, menos 5, acá. Menos 1, menos 5, menos 1, menos 5, y menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. O no, me equivoqué, pero... Menos 3, menos 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ahí. Menos 1, menos 5, menos 1, menos 5, acá. Menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, ahí. Very good. Menos 3, menos 5, ese sería A2', menos 1, B2', C2'. Después la letra C dice,
aplica una rotación de 90 grados en torno al origen de la figura de la transformación anterior. Ahí sí se voltea. El C dice voltear 90 grados. ¿Qué pasaba en 90 grados? Se voltaron. No. No. Se cambia el eje. El 90 Negativo. se intercambia. Coloca negativo. 3 primas. Se intercambia y se coloca negativo el X. Ya. Dice, aplica una rotación de 90 grados en torno al origen, a la figura de la transformación anterior, a esta figura, a estos. Entonces, ¿qué se hace? En 90 grados se invierten las coordenadas. Menos 5, menos 3, pero se cambia el signo a la X. 1, 2, 3. Se mantienen menos 1, o sea, se intercambian. Menos 5, menos 1, pero se le cambia el signo a la X. Menos 2, menos 1, se cambia el signo a la X. Veamos acá, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3, menos 3, 5, menos 1, 5, menos 1, 2, menos 1, 2, menos 1. Ahí estaría. Ya, entonces, la figura que está así, así, Así. se movió 90 grados. Ahí. Respecto al origen. Para la letra D, dice, existe una transformación directa que lleve a la figura inicial a la figura resultante de la actividad C. Existe una transformación directa de la figura inicial que lleve a la figura resultante de la actividad C. 180 grados ahí. No. Así sería 180 grados. Claro. Y no es. Entonces son 270 grados. Tampoco. 360 porque le da la vuelta completa. Tampoco. 90. De aquí para allá, nada. De aquí para acá, tampoco. De así para que quede así. No, no hay nada. Tendría que irme para el otro lado. Entonces no se puede. La D no se puede. No se puede. Con eso terminamos la guía número 6. Nos demoramos 2 horas y media. Anduvimos, pero genial. Ya, un abrazo, que estén muy bien.